El cielo de la colonia estaba desgarrado por llamaradas que teñían de rojo la atmósfera, y la tierra temblaba bajo el eco constante de explosiones lejanas, mientras las naves alienígenas surcaban el horizonte con precisión calculada. Cada movimiento de aquellas máquinas vivientes era como una sentencia de muerte que descendía sobre los últimos rincones de la resistencia humana. Las defensas orbitales habían sido destruidas hacía apenas unas horas, y lo poco que quedaba de la flota estaba reducido a fragmentos ardientes flotando en el vacío. La derrota parecía no solo probable, sino absoluta, y cada habitante lo sentía en los huesos. Las calles de la ciudad estaban convertidas en un infierno de humo y ruinas. Los edificios se desplomaban, como si fuesen de papel bajo los rayos desgarradores de los invasores, y el aire estaba saturado de polvo, cenizas y gritos. La gente corría sin destino, sabiendo que no existía un refugio real ni un rincón donde esconderse, porque los Icar avanzaban con la frialdad de una tormenta inevitable. Aquellos seres eran altos y delgados. Sus cuerpos parecían forjados en acero líquido. Su piel gris reflejaba la luz de los incendios, y sus ojos negros, carentes de pupilas, observaban el mundo con un vacío que provocaba terror en cualquiera que osara enfrentarlos. Se movían al unísono, como si compartieran un solo pensamiento, una mente colectiva, incapaz de comprender la duda o la emoción, y cada paso suyo resonaba como el tambor de un verdugo que marca la hora final. Habían conquistado docenas de mundos, arrasando civilizaciones completas, sin que ninguna especie pudiera resistir su avance. Eran considerados imparables, una fuerza natural tanto como un ejército. Pero en las profundidades de Mietzuda, la colonia, aún permanecía un pequeño grupo de soldados humanos que observaba la catástrofe desde las sombras de un túnel subterráneo. No eran figuras gloriosas de leyendas ni héroes bendecidos. Por destino alguno, eran hombres y mujeres agotados, heridos algunos apenas sosteniéndose en pie. Pero en sus ojos aún ardía algo que los Icar jamás podrían calcular. El capitán Ramos permanecía de pie frente a una pantalla improvisada, donde los sensores mostraban el mapa de la ciudad. Cada sector caía uno tras otro, marcado con un tono rojo que se expandía sin detenerse como una mancha de sangre. Ramos tenía el rostro endurecido por la fatiga, y la barba crecida le daba un aire salvaje. Sin embargo, lo que más destacaba era la manera en que apretaba los puños como si quisiera romper con su sola fuerza. El destino que los condenaba uno de los soldados a su lado. Un joven con la mirada quebrada murmuró que no había escapatoria, que todo estaba perdido, que la única salida era esperar lo inevitable. Ramos giró hacia él con los ojos encendidos, y en su voz había una furia que parecía más grande que el propio túnel. Dijo que entonces no escaparían, que pelearían, y esas palabras se clavaron en el aire como una orden. Imposible de ignorar. Los presentes se quedaron en silencio. Algunos bajaron la mirada, otros apretaron los dientes, y en ese instante ocurrió algo casi invisible pero real. Una chispa se encendió en sus rostros, una chispa de desafío que desafiaba,
toda lógica, porque era absurdo creer que un puñado de soldados exhaustos pudiera hacer frente a una horda implacable. Y sin embargo, esa chispa era la esencia misma de lo que significaba ser humano. Los Icar podían destruir ciudades con armas que desintegraban la materia, podían volar en formaciones perfectas, sin margen de error, podían eliminar sin pestañear a millones. Pero lo que no podían comprender era aquello que los soldados humanos llevaban en el pecho, un instinto que se negaba a arrodillarse, incluso frente a lo imposible. Era el mismo instinto que había llevado a su especie a sobrevivir hambrunas, pestes, guerras internas y catástrofes cósmicas. Una voluntad testaruda que se alimentaba de la desesperación y se volvía más feroz cuanto más oscura era la noche. Ramos lo sabía, y por eso alzó la voz con una calma que contrastaba con el rugido de la destrucción sobre sus cabezas. Dijo que si iban a morir, no lo harían como presas, sino como cazadores, y que su deber no era rendirse, sino recordarle al enemigo lo que significaba enfrentarse a la raza humana. Los soldados se miraron entre sí. Algunos temblaban, otros sonrieron con amargura, pero poco a poco todos se pusieron de pie y cargaron sus armas viejas gastadas en comparación con la tecnología alienígena. Pero cada rifle sostenido en esas manos representaba una decisión, una promesa de combate. En la superficie los Icar continuaban su avance, imparables, creyendo que la colonia caería, como tantas otras sin resistencia significativa. Pero en las sombras bajo tierra, un grupo de guerreros estaba dispuesto a demostrarles que la derrota no sería tan fácil. Y aunque el universo entero hubiera apostado en su contra allí, en ese túnel, comenzó a forjarse la chispa de una historia que ningún alienígena había previsto. Una historia escrita con rabia, con coraje y con una voluntad tan despiadada como humana. El túnel vibraba con cada estruendo que provenía de la superficie, y el polvo caía del techo como lluvia gris. Los soldados humanos sabían que pronto tendrían que salir de allí, porque la oscuridad no los protegería para siempre. El capitán Ramos revisaba las armas con la precisión de un artesano, aunque en 1900 el fondo sabía que sus fusiles eran simples herramientas comparados con la maquinaria de destrucción que los Icar llevaban en sus manos. Aún así, cada cartucho, cada explosivo improvisado, cada cuchillo afilado era tratado como un tesoro porque, en esa batalla desigual, lo único que les quedaba era la voluntad de usarlos con una ferocidad que los invasores jamás entenderían. Uno de los soldados, una mujer llamada Vega, ajustaba el cargador de su rifle, mientras recordaba la granja en Lan que había crecido antes de ser reclutada. Sus padres habían muerto durante la primera ofensiva orbital, y aunque sus manos temblaban, su voz no lo hacía cuando dijo que si los Icar pensaban que ese planeta caería tan fácil como los demás, estaban a punto de llevarse una sorpresa. Ramos la escuchó y asintió porque sabía que esas palabras eran necesarias para mantener la chispa viva. Otro soldado Torres, un veterano de muchas guerras pasadas, golpeó con fuerza la culata de su arma contra el suelo y dijo que ellos no eran santos ni héroes,
pero que la historia recordaba a los que se negaban a arrodillarse. El plan era suicida, pero era el único que tenían Ramos. Les explicó que las fuerzas Icar dependían de sus nodos de comunicación, unas torres móviles que enviaban señales a toda la horda. Esas estructuras eran el corazón de su sincronía. Y aunque resultaba casi imposible destruirlas, si lograban derribar una sola, quizá podrían interrumpir el avance lo suficiente para dar tiempo a los civiles escondidos y quizá, solo quizá, encender un rumor de resistencia. Ramos no habló de victoria, porque sabía que esa palabra estaba prohibida. En un escenario así, habló de causar dolor, de hacerles pagar cada paso de terreno que intentaran tomar. Cuando emergieron a la superficie, el aire quemaba los pulmones y la ciudad era irreconocible. Los edificios eran esqueletos humeantes y las calles estaban alfombradas de restos metálicos y carne carbonizada. Pero los humanos avanzaron en silencio, moviéndose entre sombras y ruinas como lobos. Al acecho no eran un ejército, eran un puñado de depredadores desesperados. Y en esa desesperación encontraban una fuerza que los Icar nunca podrían calcular. Los invasores caminaban en formación perfecta, revisando cada esquina con sensores que emitían destellos azules. Su disciplina era absoluta. Sus armas brillaban como si contuvieran la luz de las estrellas. Pero en medio de tanta perfección, había un punto débil: no entendían la improvisación, no comprendían el caos. Los humanos lo sabían y lo usaron. Ramos dio la señal, y desde las ventanas derruidas estallaron las primeras ráfagas de fuego. Los Icar respondieron de inmediato con su precisión habitual. Pero para entonces Torres ya había lanzado un explosivo casero hecho con combustible y metralla, que explotó en medio de la formación. El rugido llenó la calle y por primera vez los invasores retrocedieron un paso. El corazón de los soldados latió con furia porque habían visto lo impensable. Los Icar no eran invulnerables. Podían sangrar o lo que fuera. Ese líquido oscuro que salió de sus cuerpos metálicos. Vega disparó con frialdad, derribando a uno de ellos mientras gritaba que los monstruos también podían caer, y ese grito resonó como una chispa que se convirtió en incendio. La lucha era feroz. Los humanos se movían rápido. Golpeaban desde ángulos imposibles. Se escondían en escombros. Lanzaban cuchillos cuando las balas se agotaban. Y peleaban con las manos cuando no quedaba nada. Los Icar respondían con rayos devastadores que hacían vibrar el suelo. Pero cada vez que creían que habían exterminado al grupo, los humanos aparecían de otro rincón, como sombras rabiosas. Enfrentamiento no era solo físico, era un choque de naturalezas. Los Icar eran precisión, orden, cálculo. Cada acción suya era medida, cada movimiento predecible. Los humanos eran lo opuesto. Eran improvisación, caos, brutalidad, instinto. Y esa diferencia se convirtió en su única ventaja. Ramos lo entendía, y por eso ordenaba ataques desordenados, emboscadas que parecían carecer de sentido, pero que confundían a la mente colectiva del enemigo. Los invasores se tambaleaban porque por primera vez no podían predecir la conducta de sus presas. En medio de la batalla,
lograron acercarse a uno de los nodos de comunicación. Era una torre alienígena que emitía un pulso constante de energía. Su superficie brillaba como cristal líquido y a su alrededor patrullaban decenas de Icar. Era un objetivo imposible, pero Ramos miró a sus hombres, y en su mirada no había duda, solo decisión. Les dijo que si ese nodo caía, todo el frente se tambalearía, y que no habían llegado hasta allí para retroceder. Vega fue la primera en avanzar, disparando sin detenerse mientras Torres cubría con fuego pesado. Otros lanzaron granadas improvisadas que hicieron retumbar el suelo. Y entonces Ramos corrió con el detonador en la mano, directo hacia la base del nodo. Los rayos enemigos cruzaban a su alrededor, arrancándole pedazos de armadura, pero siguió corriendo con la furia de quien ya había aceptado su destino. La explosión fue tan grande que la torre se inclinó como un gigante herido, y en segundos colapsó, levantando una nube de polvo negro. El rugido alienígena se quebró como un coro desintonizado, y las formaciones enemigas se desorganizaron por primera vez en la historia. Los Icar habían perdido su sincronía. Los soldados humanos observaron aquella imagen con el pecho ardiendo, porque en ese instante comprendieron que no todo estaba perdido, que incluso contra lo imposible podían marcar la diferencia, y que tal vez la derrota no era tan inevitable como todos creían. Estruendo de la torre colapsando resonó en toda la ciudad como un trueno que desafiaba la voluntad del enemigo. El nodo Icar caído dejó un vacío en la perfecta sincronización de las tropas invasoras, y por primera vez en la historia reciente, los alienígenas titubearon, como si una grieta invisible hubiera surgido en su mente colectiva. Los soldados humanos que habían logrado lo imposible respiraban con el pecho encendido, sabiendo que aquella victoria parcial era un faro en la oscuridad, aun cuando el humo de la explosión aún ardía en sus pulmones y las heridas los consumían. El capitán Ramos observó el derrumbe con los ojos abiertos de par en par. Entendía que habían desatado algo más grande que una simple caída de estructura. Los Icar habían demostrado debilidad, y esa sola idea era dinamita para la moral de cualquier sobreviviente. Ramos levantó el puño ensangrentado y gritó que ese era el sonido de la resistencia, y aunque sus hombres estaban exhaustos y heridos, respondieron con un rugido feroz que hacía eco entre las ruinas. Los alienígenas comenzaron a reorganizarse. Sus filas quebradas buscaban recuperar el orden, pero su disciplina ahora se encontraba entorpecida por una interferencia que jamás habían experimentado. El caos humano se había infiltrado en sus líneas como un virus imposible de calcular. Vega cubría el avance con disparos certeros, mientras Torres recogía municiones de los cuerpos caídos, y otros soldados reforzaban las barricadas improvisadas. Los Icar respondían con fuego devastador, arrancando edificios enteros del suelo. Pero sus ataques perdían coordinación. Se adelantaban unos a otros, chocaban en ángulos errados, y esa fractura permitió que los humanos encontraran espacios para golpear, donde antes solo había muros inquebrantables. Ramos sabía que la oportunidad era mínima, y que en cualquier momento
el enemigo podía recuperar su enlace colectivo. Por eso, ordenó que avanzaran hacia un nuevo objetivo más profundo en la ciudad. Porque mientras los Ícar se tambaleaban, había que aprovechar cada segundo. El grupo se movió entre los restos calcinados de la colonia, avanzando con rapidez y cautela. Cada sombra podía ocultar la muerte, pero cada esquina destruida podía ser usada como cobertura. El humo hacía arder los ojos y el suelo estaba alfombrado de cuerpos tanto humanos como alienígenas. El hedor era insoportable, pero ninguno se detuvo, porque en sus mentes estaba grabada la imagen de la torre cayendo, y la certeza de que si un nodo podía caer, otros también podían seguir el mismo destino. Ramos recordó las palabras de los altos mandos antes de la invasión, que habían dicho que resistir era inútil, que los Ícar eran la perfección misma de la guerra. Pero ahora la perfección estaba herida, y esa herida era todo lo que necesitaban al llegar a una zona elevada. Divisaron otro nodo en la distancia, protegido por una formación aún más numerosa. La torre brillaba con un pulso constante como un corazón alienígena que mantenía vivo el organismo. Colectivo Vega apretó los dientes y dijo que esa sería su próxima presa. Torres maldijo porque apenas quedaban explosivos y las municiones eran escasas. Pero Ramos habló con firmeza, diciendo que no necesitaban abundancia, que lo único necesario era decisión y estrategia, porque los humanos no ganaban por tener más armas, sino por usarlo poco, con la fiereza de 1000 ejércitos. La noche cayó sobre la ciudad, y el combate se transformó en una cacería bajo la oscuridad. Los humanos se movían como fantasmas aprovechando su conocimiento del terreno, porque esa era otra diferencia fundamental. Los Ícar podían analizar patrones, pero carecían de intuición. No comprendían la memoria de un barrio, la astucia de un habitante que conocía cada túnel, cada pasillo, cada ruina. Los soldados usaron ese conocimiento para flanquear a las patrullas invasoras y tenderles emboscadas, que terminaban en ráfagas breves y cuchilladas silenciosas. Era una guerra sucia, brutal y primitiva. Pero en esa brutalidad los humanos encontraban fuerza, mientras que los Ícar quedaban atrapados en su propia rigidez. En un momento crítico, el grupo fue rodeado por una formación entera de invasores que los superaban en número y armamento. Las armas alienígenas iluminaban las ruinas con descargas de energía azul, y parecía que todo terminaría allí. Pero Ramos ordenó dividirse en pequeños equipos que atacaron desde ángulos caóticos. Los soldados se dispersaron lanzando granadas caseras, que convirtieron la emboscada en un infierno de humo y metralla. Los Ícar quedaron confundidos porque no podían anticipar movimientos tan irracionales. Para ellos era incomprensible que un enemigo prefiriera lanzarse a la muerte con tal de abrir un espacio para sus compañeros. Sin embargo, esa irracionalidad era la esencia misma de la victoria humana, y les permitió escapar de una trampa mortal. El precio fue alto. Varios soldados quedaron caídos en el suelo, quemados por los rayos enemigos o desgarrados por el choque directo, pero sus sacrificios no fueron en vano, porque el grupo logró acercarse al perímetro del nodo.
Ramos apretó el detonador improvisado contra su pecho, sintiendo el pulso de su corazón golpear al mismo ritmo que la señal alienígena. Entendía que la misión se estaba volviendo más peligrosa y que cada paso los acercaba más al límite sin retorno. Sin embargo, en su interior ardía una certeza. Los Icar podían ser vencidos, no porque fueran débiles, sino porque los humanos eran capaces de convertirse en monstruos aún más feroces, cuando la desesperación los empujaba. Cuando divisaron la torre de cerca, vieron que era aún más imponente que la anterior. Una columna de energía que parecía tocar el cielo, pero también vieron que su base estaba expuesta entre ruinas que antes habían servido de defensas naturales. Ramos sonrió con dureza, porque aquello era una oportunidad disfrazada, y dijo que el enemigo podía tener la perfección de las máquinas, pero ellos tenían el ingenio de los desesperados, y eso bastaba para escribir un destino diferente. Vega levantó su rifle. Torres preparó las últimas granadas, y el grupo entero respiró al unísono, como si fueran un solo corazón, dispuesto a estallar, porque sabían que esa noche la batalla apenas comenzaba. El grupo se mantenía oculto entre los restos ennegrecidos de los edificios, mientras la torre Icar iluminaba la zona como un faro siniestro que latía con energía propia. Los alienígenas la rodeaban en formaciones perfectas, con patrullas que recorrían cada pasillo de ruinas y sensores que barrían el aire con pulsos azules. Pero la caída del primer nodo aún pesaba en la mente colectiva de los invasores, y eso generaba una tensión que podía sentirse en el ambiente. No se movían con la misma fluidez de antes, y en algunos momentos parecían reaccionar con un retardo mínimo, que para los humanos era suficiente. Él, Capitán Ramos, observaba el terreno con la paciencia de un cazador. Cada sombra, cada escombro, cada pasadizo era analizado con un instinto que los Icar jamás podrían copiar. Sus soldados aguardaban en silencio con las armas preparadas, aunque las municiones eran pocas y las granadas improvisadas se reducían a un puñado. Lo que les quedaba era la voluntad y el ingenio, y ambos eran más filosos que cualquier cuchilla alienígena. Ramos sabía que la torre debía caer, porque el sacrificio de tantos no podía quedarse en un único golpe, debía convertirse en un símbolo. Debía mostrarle al enemigo que los humanos no solo resistían, sino que eran capaces de destrozarles. El Corazón Vega fue la primera en moverse, deslizándose entre las sombras como una pantera. Su rifle apuntaba con precisión, y cada respiración era medida. Torres, en cambio, avanzaba con pasos pesados, arrastrando un lanzador artesanal cargado con los últimos proyectiles explosivos. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, pero en su rostro había una sonrisa amarga, porque en su mente ya no existía el miedo, solo la rabia que se convierte en arma. Ramos coordinaba cada movimiento con señales de mano simples, rápidas y entendidas por todos los soldados. Se dividieron en 3 grupos, pequeños para atacar desde distintos ángulos, un gesto de caos diseñado para abrir grietas en la disciplina perfecta de los Icarel. Primer disparo humano rompió la quietud, y la batalla estalló como un rugido.
Los Icár respondieron con descargas de energía que iluminaron la noche con destellos azules, desgarrando paredes y pulverizando piedras. Pero los humanos se movían con una ferocidad imposible de predecir. Aparecían y desaparecían como espectros, lanzando granadas caseras que explotaban. En medio de las formaciones alienígenas, las ráfagas de rifles se mezclaban con gritos de rabia y el choque metálico de cuchillos contra armaduras. Cada soldado peleaba como si fuese su última respiración, porque sabían que probablemente lo era Torres. Descargó un proyectil directo contra un grupo de Icár, y la explosión lanzó fragmentos de metal ardiente que atravesaron la carne gris de los invasores. Su risa ronca resonó entre las ruinas, mientras gritaba que los monstruos también sangraban. Vega, por su parte, disparaba con precisión quirúrgica, apuntando siempre a las uniones de las armaduras los puntos vulnerables que había aprendido a detectar en los enfrentamientos anteriores. Su rostro era una máscara de concentración, mientras su cuerpo se movía con la agilidad de una sombra. Ramos avanzaba al frente, liderando con un coraje que encendía a los demás. Gritaba órdenes claras, cortas. Cada palabra era un latido que mantenía al grupo unido, en medio del caos. Los Icár intentaban reorganizarse, pero la pérdida del nodo anterior aún resonaba en su estructura mental. La perfección de su sincronicidad estaba dañada, y cada ataque humano era un recordatorio de que ya no eran invulnerables. Algunos tropiezos se convertían en colisiones entre ellos mismos. Errores mínimos que en otras circunstancias habrían sido imposibles y que ahora costaban vidas. Ramos lo entendía y por eso ordenó mantener la presión, no dejar que el enemigo recuperara su ritmo, porque cada segundo que pasaba era un martillo golpeando la mente colectiva. Alienígena, el combate se prolongó con brutalidad. Cuerpos caían a ambos lados. Los gritos humanos se mezclaban con los rugidos mecánicos de los invasores. La tierra temblaba bajo las explosiones, y el aire estaba saturado de polvo, sangre y metal ardiente. Finalmente, Ramos divisó el momento decisivo, una brecha abierta en la defensa de la torre. El grupo entero comprendió que esa era la oportunidad que habían estado esperando. Sin vacilar, corrieron hacia la base de la estructura, mientras el fuego enemigo caía sobre ellos. Vega se lanzó de rodillas disparando, sin detenerse para cubrir el avance Torres. Con una última carcajada, lanzó su proyectil más potente directo al corazón de la defensa. El impacto abrió un agujero humeante en la muralla de protección, y Ramos atravesó el espacio con una furia desbordada. El capitán llevaba consigo un dispositivo improvisado, una carga explosiva hecha con los restos de munición y combustible que habían reunido en los túneles. La sostuvo contra la base del nodo, mientras las descargas Icár atravesaban su armadura y desgarraban su carne con cada segundo que pasaba. Sentía el calor abrasador de la energía alienígena, pero no soltó el detonador. Sus ojos ardían con una determinación inquebrantable porque entendía que aquel acto no era solo un ataque, era un mensaje grabado en fuego para toda la galaxia. La explosión sacudió la Tierra entera. La torre se partió en dos como un árbol desgajado, y su pulso de energía se quebró, liberando una onda expansiva que barrió con todo a su alrededor.
Los Icár emitieron un grito colectivo de desarmonía, una cacofonía que demostraba que el vínculo de su mente común se había fracturado aún más. Los soldados humanos fueron lanzados por los aires, entre escombros y fuego. Pero cuando el polvo comenzó a asentarse, vieron la silueta derrumbada de la segunda torre. El imposible se había repetido 2 veces. Ramos aún respiraba. Apenas su cuerpo estaba cubierto de sangre y quemaduras, pero en sus ojos había una chispa indomable. Vega corrió hacia él y lo sostuvo con manos temblorosas. Torres, cubierto de hollín y con el brazo destrozado, levantó el puño en señal de triunfo. El grupo entero comprendía que habían hecho historia, porque no solo habían sobrevivido, habían herido al enemigo en lo más profundo de su orgullo. Y aunque sabían que la respuesta de los Icár sería terrible, no podían evitar sonreír con rabia, porque aquella noche la humanidad había gritado al universo que no sería exterminada sin dejar cicatrices. El silencio que siguió a la explosión fue extraño, como si el mundo hubiera perdido la voz por un instante. Los escombros ardían, y las brasas iluminaban los rostros ennegrecidos de los soldados, humanos que apenas podían mantenerse en pie. Vega sujetaba al capitán Ramos, que respiraba con dificultad, mientras Torres y los demás trataban de reorganizar lo que quedaba del grupo. La segunda torre estaba destruida, y la fractura en la mente colectiva de los Icár era evidente. Su formación ya no era perfecta. Su disciplina mostraba grietas y sus movimientos carecían de la armonía que los había convertido en una fuerza invencible. Sin embargo, todos sabían que aquello no significaba el final de la batalla, sino el inicio de una respuesta aún más feroz. Los Icár no conocían el concepto de rendirse. No aceptaban la derrota. Y cuando sus cálculos se veían superados por lo impredecible, su reacción era multiplicar la fuerza. Ramos lo comprendía mejor que nadie, y por eso ordenó que todos se reagruparan, porque lo que vendría sería más brutal que todo lo anterior. Los humanos no eran ingenuos. Habían ganado terreno, pero a un costo altísimo. La mayoría estaba herida, la munición era escasa, y los explosivos se reducían a unos cuantos cargadores improvisados. Aún así, nadie habló de retirarse, porque el orgullo de haber hecho caer 2 torres era una llama que ardía en cada pecho. La noticia de lo ocurrido comenzó a propagarse entre los refugios de civiles que permanecían escondidos en los sótanos y túneles de la colonia. Algunos sobrevivientes escuchaban a través de transmisores rotos la señal débil que los soldados enviaban, y al enterarse de que los Icár habían sido golpeados, se encendió un murmullo de esperanza. Hombres, mujeres y niños que habían asumido que todo estaba perdido comenzaron a creer que quizás aún había un futuro. Aunque fuese pequeño, esa chispa de esperanza era invisible para los Icár, pero para los humanos era tan poderosa como cualquier arma, porque daba sentido al sacrificio. Mientras tanto, el cielo se cubría con nuevas naves alienígenas que descendían como relámpagos oscuros. El enemigo desplegaba refuerzos en masa y sus rugidos metálicos retumbaban en la atmósfera. Los soldados observaron aquellas sombras con cansancio.
pero también con una serenidad que rozaba la locura. Porque sabían que el destino ya no dependía de números ni de armas, sino de la capacidad de resistir. Ramos se incorporó con dificultad, apoyándose en Vega, y gritó que no habían llegado hasta allí para morir como presas, sino para seguir golpeando hasta el último aliento. Su voz ronca arrastraba dolor, pero también encendía fuego en los demás. La siguiente ofensiva de los Icár fue diferente, más agresiva, más rápida naves de asalto. Aterrizaron cerca de las ruinas y de sus compuertas salieron criaturas aún más imponentes, guerreros blindados que superaban en tamaño a los soldados comunes, con armaduras relucientes y armas que parecían forjarse con el propio vacío. El impacto de su presencia fue devastador. Las patrullas humanas que intentaban sostener el perímetro fueron barridas, con descargas que arrasaban bloques enteros. Sin embargo, el grupo de Ramos no retrocedió, y en lugar de atrincherarse, salieron a atacar a la manera humana con caos brutal e imprevisible. Torres lanzó las últimas granadas, improvisadas en medio de los gigantes blindados, y aunque no logró derribarlos, sí los desorientó lo suficiente para que Vega pudiera disparar a las juntas de la armadura, mientras otros soldados atacaban con cuchillos y rifles desde ángulos imposibles. La escena era de locura, porque los humanos parecían hormigas, enfrentando a colosos. Y aún así, cada mordida, cada disparo, cada explosión arrancaba pedazos de acero vivo. Ramos dirigía el ataque con la mirada fija en el centro de la formación enemiga, y gritaba que un gigante también podía caer si se golpeaba lo suficiente, en el mismo punto. El combate se volvió una carnicería. Los humanos caían uno tras otro, pero cada caída abría un espacio para que otro pudiera golpear, hasta que finalmente uno de los gigantes se tambaleó y cayó al suelo con un rugido metálico. El estruendo fue como un trueno que recorrió la ciudad, y los soldados aprovecharon para lanzarse contra el siguiente. El caos se multiplicó, y aunque los Icár intentaban restablecer su orden, el virus humano seguía corriendo entre sus filas. Esa capacidad de pelear, sin lógica de convertir la desesperación en estrategia, era algo que ninguna máquina colectiva podía neutralizar en medio del infierno. Ramos logró reunir a los que quedaban y ordenó un repliegue hacia las ruinas más densas, porque entendía que allí el terreno jugaría a su favor. Los Icár eran superiores en espacios abiertos, pero en pasadizos estrechos. La improvisación humana se convertía en cuchillo en la oscuridad. Los soldados se movieron como lobos agotados, pero aún rabiosos, atacando desde las sombras con cuchillos, piedras y hasta sus propias manos, cuando las armas se quedaban sin carga cada golpe. Cada mordida era un recordatorio de que los humanos no eran solo soldados, eran animales dispuestos a desgarrar a quien intentara borrarlos de la existencia. La batalla en los pasadizos se transformó en un laberinto de emboscadas. Los Icár disparaban contra sombras que se desvanecían entre escombros mientras los humanos caían sobre ellos desde lo alto, o surgían de túneles ocultos. El caos era absoluto, y los invasores comenzaban a perder la ventaja que les daba la disciplina.
Los sobrevivientes humanos se convertían en un enjambre rabioso, y en ese enjambre estaba la clave de su supervivencia. Ramos veía en los ojos de cada uno de sus soldados un brillo salvaje, una determinación que los elevaba por encima de cualquier cálculo matemático, porque la voluntad humana no obedecía a fórmulas. Cuando el humo se disipó por un momento, los hombres y mujeres del grupo comprendieron que habían sobrevivido a otra oleada que, contra toda lógica, aún estaban de pie rodeados de cadáveres alienígenas. Vega, con el rostro cubierto de hollín, levantó el rifle y gritó que si podían derribar gigantes, podían derribar todo lo que se les pusiera enfrente. Los demás respondieron con un rugido, y Ramos sintió que aquel eco no era solo de soldados, sino de la humanidad entera que hablaba a través de ellos. Era el grito de una especie que no aceptaba desaparecer, sin arrastrar al enemigo al abismo. La ciudad estaba reducida a cenizas, y aún así seguía en pie como un campo de huesos negros que se negaban a ser. Olvidados los Icar, reforzaban sus líneas con más naves y más soldados cada hora que pasaba. Pero algo había cambiado en la forma en que se movían. Ya no. Marchaban con la misma confianza de antes, ya no eran la tormenta perfecta que devoraba mundos. Ahora sus pasos cargaban un eco de incertidumbre, porque la caída de 2 torres había demostrado que la humanidad podía morder incluso con los dientes. Rotos el virus del caos, había penetrado en su mente colectiva, y la duda comenzaba a corroer lo que hasta entonces había sido perfección. Capitán Ramos caminaba con dificultad, apoyado en Vega. Sus heridas eran profundas, pero sus ojos brillaban. Con una furia que no conocía descansó Torres, y los demás sobrevivientes reforzaban posiciones entre las ruinas mientras intercambiaban las pocas municiones que quedaban. Cada bala era contada como si fuese un diamante. Cada explosivo improvisado era tratado como un tesoro. Y sin embargo, ninguno pensaba en guardarlos para después, porque todos sabían que el después quizá nunca llegaría. El único tiempo que importaba era el presente. El único objetivo era seguir golpeando el enemigo. No tardó en lanzar una nueva ofensiva más organizada y brutal que las anteriores. Los cielos se iluminaron con descargas de energía que hicieron vibrar el suelo, y las naves Icar descendieron en enjambres para vomitar tropas directamente en medio de las ruinas. Era un despliegue pensado para aplastar cualquier resto de resistencia. Pero los humanos los recibieron como fieras arrinconadas. Ramos ordenó dividirse en pequeños equipos, y cada grupo salió disparado en direcciones distintas, atacando desde ángulos imposibles, usando cada túnel, cada edificio roto, cada sombra como un arma. Los Icar disparaban con precisión, pero eran incapaces de seguir el ritmo de un enemigo que no obedecía a ninguna lógica. El combate se transformó en una danza sangrienta. Vega disparaba con la calma de una francotiradora, mientras Torres se lanzaba contra los invasores con explosivos atados a pedazos de metal oxidado, que convertía en metralla mortal. Otros soldados usaban cuchillos piedras, incluso cadenas arrancadas de los escombros, porque la humanidad no necesitaba tecnología perfecta para matar, solo necesitaba decisión y rabia.
La batalla era un mar de fuego y humo, donde cada grito humano retumbaba con más fuerza que las descargas. Alienígenas Ramos se mantenía al frente, inspirando a los demás, no con discursos, sino con el ejemplo. Avanzaba siempre el primero, y jamás retrocedía, aunque su cuerpo sangrara con cada paso. La sorpresa fue que en medio del caos, los humanos lograron interceptar un cargamento de suministros alienígenas. Dentro encontraron armas y dispositivos que nunca habían visto antes. Máquinas de energía pura y rifles que parecían forjar relámpagos. Ramos miró aquellos artefactos con dureza y dijo que no importaba si no los entendían, que aprenderían a usarlos sobre la marcha. Porque eso era lo que siempre había hecho la humanidad, tomar lo imposible y convertirlo en herramienta. Los soldados cargaron aquellas armas, improvisando su uso, y lo increíble ocurrió. Dispararon. Y por primera vez, las líneas ICAR fueron arrasadas con su propia tecnología. El rugido de las armas alienígenas en manos humanas fue un canto salvaje que retumbó en las ruinas. Los ICAR respondieron con aún más furia, enviando a sus unidades más pesadas, aquellas que parecían torres vivientes cubiertas de armadura indestructible. Sus pasos hacían temblar el suelo y sus cañones lanzaban descargas capaces de partir edificios enteros en un solo golpe. El terror recorrió las filas humanas, pero en lugar de huir, se aferraron con más fuerza a sus armas, porque entendían que allí, en ese momento, estaba el punto de quiebre. Si esas máquinas caían, entonces la ilusión de invulnerabilidad del enemigo caería con ellas. Ramos reunió al grupo y les gritó que no miraran el tamaño del enemigo, sino la herida que podían abrir en él. Porque todo lo que sangra puede morir. El enfrentamiento contra esas bestias mecánicas fue brutal. Vega escalaba, las ruinas disparando a los sensores, mientras Torres corría directo hacia las piernas de una de ellas, con explosivos amarrados a su pecho. Su sacrificio fue un rugido que hizo colapsar a la máquina en medio de fuego y escombros. Los demás aprovecharon para trepar sobre otra y hundir cuchillos y cargas improvisadas en las uniones de su armadura, hasta que finalmente también cayó derrumbando un bloque entero. El campo de batalla se llenó de humo y gritos, y cuando la polvareda se disipó, los humanos aún estaban allí cubiertos de ceniza y sangre, pero de pie sobre los restos de las máquinas que parecían dioses caídos. La noticia comenzó a expandirse más allá de la colonia, porque las señales humanas, interceptadas por transmisores antiguos, alcanzaban otras bases sobrevivientes en planetas cercanos. Y esas voces contaban lo impensable, que los ICAR habían sido heridos, que sus torres habían caído, que sus máquinas habían sido derribadas por un puñado de soldados desesperados, y esa noticia se convirtió en una chispa que cruzaba el vacío, encendiendo esperanza en lugares donde solo había oscuridad. La humanidad no estaba vencida, y ahora toda la galaxia lo sabía. Ramos, exhausto y cubierto de sangre, levantó la vista al cielo, donde las naves enemigas aún brillaban como cuchillas listas para caer, y dijo que no importaba cuánto refuerzo trajeran, porque mientras un humano siguiera respirando, habría pelea.
Vega lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero también de fuego, porque entendía que lo que habían hecho era más que sobrevivir. Habían encendido un mito, y los mitos son más peligrosos que cualquier arma. Los Icar podían destruir cuerpos, pero jamás entenderían cómo se alimenta un mito, porque ese fuego se extiende en la imaginación de los que escuchan, y ya nada lo detiene. La noche avanzaba, y con ella el rumor de que una última torre permanecía en pie, la más grande, la que dirigía el enlace central de los Icar. En ese sector, Ramos reunió a los sobrevivientes y les dijo que esa sería la próxima batalla. La definitiva, que si lograban hacerla caer todo el frente alienígena, se desmoronaría, y que aunque probablemente ninguno de ellos saldría con vida a su sacrificio, resonaría en cada rincón donde hubiese un humano vivo. Los soldados escucharon en silencio y asintieron porque habían dejado de pelear por sí mismos. Ahora peleaban por toda la especie y por el derecho a gritar que los humanos eran imposibles de doblegar. El amanecer llegó sin traer calma. El cielo estaba cubierto de humo rojo y naves alienígenas que flotaban como buitres metálicos sobre un cadáver que aún se negaba a morir en el corazón de la ciudad. En ruinas se alzaba la última Torre Icar, la más grande, la que mantenía unido el pulso de toda la horda invasora. En ese sector brillaba como un sol artificial que latía con energía inhumana, y alrededor de ella se reunían cientos de soldados enemigos reorganizados para defender lo que era su centro vital. El Capitán Ramos reunió a los pocos sobrevivientes en un sótano destruido. Sus rostros estaban cubiertos de sangre y hollín sus cuerpos eran sombras exhaustas de lo que habían sido. Pero en sus ojos ardía un fuego imposible de apagar. Vega estaba a su lado con el rifle en mano, aunque apenas podía sostenerlo. Torres ya no estaba, y su ausencia era un peso doloroso, pero también un recordatorio de lo que significaba ser humano, porque cada sacrificio no era olvido, sino fuerza que empujaba a los demás. Ramos habló con voz ronca, diciendo que no eran un ejército, que eran apenas un puñado de guerreros sin munición ni esperanza, pero que aún así se levantarían y golpearían la torre, porque los humanos no peleaban para ganar. Peleaban porque era lo correcto, porque su naturaleza no aceptaba rendirse. El grupo salió de las ruinas y avanzó entre las sombras, mientras el suelo temblaba bajo el paso de los Icar. La torre central se elevaba como un desafío al cielo, y cada patrulla alienígena estaba lista para destrozar a cualquiera que intentara acercarse. Los soldados humanos no tenían un plan detallado, solo tenían instinto y coraje. Se movieron como lobos atacando a las patrullas, con cuchillos, piedras, cadenas arrancadas de los escombros y con las armas alienígenas capturadas que apenas sabían usar. Cada enfrentamiento era desigual. Cada paso era un milagro. Pero siguieron avanzando porque comprendían que esa era la última oportunidad. La batalla final estalló con un rugido cuando los humanos llegaron a las defensas de la torre. Los Icar respondieron con toda su furia rayos de energía. Atravesaron el aire arrasando muros y levantando columnas de fuego. Pero los soldados no retrocedieron.
Ramos cargó al frente gritando que un mundo no se salvaba con cálculos, sino con sangre y voluntad. Vega disparaba sin detenerse. Cada bala era un latido de rabia. Los demás atacaban desde ángulos imposibles, lanzándose sobre los invasores, aunque eso significara morir, porque sabían que su muerte abriría un espacio para que el siguiente pudiera avanzar. El caos era absoluto. Y en medio de ese infierno, los humanos comenzaron a ganar terreno. Los Icar estaban confundidos. Su mente colectiva no lograba entender la lógica de un enemigo que parecía buscar la muerte con tanta pasión. Los invasores retrocedían, no porque fuesen débiles, sino porque enfrentaban algo que nunca habían enfrentado antes: la voluntad irracional de una especie que no luchaba por sobrevivir, sino por demostrar que jamás sería doblegada. Ramos llegó a la base de la torre con el cuerpo cubierto de heridas. Llevaba en sus manos la última carga explosiva improvisada. La sostuvo contra el núcleo de la estructura, mientras las descargas alienígenas lo atravesaban. Vega corrió hacia él intentando detenerlo, pero Ramos le sonrió con una calma que desafiaba la tormenta y dijo que los humanos no mueren en silencio, mueren rugiendo. El capitán activó el detonador y la explosión fue tan poderosa que la tierra entera se sacudió. La torre estalló en 1000 fragmentos y una onda expansiva de energía recorrió todo el frente Icar. Las formaciones enemigas se quebraron como cristales, sus movimientos perdieron coordinación, y su mente colectiva colapsó en un grito desgarrado. El cielo se iluminó con él. Derrumbe de las naves que caían sin control. Y por primera vez en la historia, los Icar retrocedieron. Vega fue lanzada por la onda expansiva. Cayó entre los escombros con el cuerpo destrozado. Pero cuando abrió los ojos, vio lo imposible: la torre estaba destruida y el horizonte brillaba con fuego. Los humanos lo habían hecho. La colonia seguía en ruinas. Los muertos cubrían las calles y los sobrevivientes apenas podían respirar. Pero la noticia corría como fuego, por cada transmisor, por cada susurro entre túneles y refugios. Los Icar habían sido derrotados, no porque fueran inferiores, sino porque habían encontrado en los humanos algo que jamás podrían comprender: una fuerza nacida de la desesperación del dolor y del amor a la libertad, algo que ninguna máquina colectiva podría calcular: la capacidad de morir por un ideal y convertir ese sacrificio en semilla de victoria. Vega se puso de pie tambaleante, con lágrimas corriendo por su rostro. Miró el lugar donde Ramos había caído y levantó su rifle hacia el cielo gritando que la humanidad aún estaba viva. Los soldados que quedaban la siguieron y sus voces retumbaron entre las ruinas como un rugido que atravesaba el humo y alcanzaba las estrellas. Aquel grito no era solo para los Icar, era para todo el universo. Era la declaración de que los humanos no eran presas, sino depredadores, capaces de enfrentarse al imposible. El eco de esa victoria se expandió más allá de la colonia, alcanzando planetas cercanos y bases dispersas, donde aún quedaban sobrevivientes, que escuchaban incrédulos la historia de un puñado de soldados que habían derribado lo imposible. Y ese relato comenzó a crecer,
porque las historias son armas más poderosas que cualquier cañón. Pronto toda la humanidad lo sabría, y con ello el mito de los soldados despiadados que enfrentaron a los alienígenas se convertiría en un fuego imparable que inspiraría a los que aún resistían. La derrota parecía inevitable al principio, pero al final la chispa humana había demostrado que ni la tecnología más avanzada ni la perfección más fría podían vencer a una especie que luchaba con el corazón encendido. El enemigo había aprendido que los humanos eran el caos encarnado, eran voluntad pura, eran la furia que se levanta en la oscuridad. Y aunque el precio fue terrible, esa lección quedó grabada para siempre en el universo.